número 23, verso número 1 en adelante. El domingo es un servicio especial dentro de esta serie porque el Señor me puso en el corazón hacer algunas cosas, y el domingo yo voy a tener ovejas de verdad aquí en este altar. Si no es broma. Yo hablé con el pastor Leo y traigo de allá, voy el viernes a buscar ovejas porque voy a ilustrar algunas cosas el domingo. Y yo quiero que usted esté aquí el domingo porque el Señor está poniendo unas cosas en mi corazón bien interesantes. Libro de los Salmos, capítulo número 23, verso número 1. Usted se lo sabe de memoria, pero lo voy a leer hasta el verso número 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. Permite que tu palabra ejerza el efecto por la cual tú la has enviado y que nosotros salgamos transformados por lo que solamente tu palabra puede hacer en la vida y en el corazón del hombre. Desde ya yo te doy toda la gloria y toda la honra por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Durante esta serie comenzamos hablando acerca de la provisión divina y quise venir al libro de los Salmos, al capítulo número 23, porque el libro de los Salmos es la manera en la que David como salmista cambia su propia percepción acerca de Dios. Y en los pasados sermones he estado hablando acerca de esa idea y de la manera en la que David expresa esta percepción que él tiene de Dios de una manera distinta. Si usted mira con cuidado los referentes de los otros salmos de David, usted se va a dar cuenta que esos referentes que David utiliza para referirse a Dios todo el tiempo son siempre términos impersonales. David es ese salmista que dice: Dios es mi escudo, Dios es mi roca. Todas esas terminologías de alguna u otra manera no están conectadas a Él. Pero si usted mira con cuidado este Salmo número 23, se va a dar cuenta que en el Salmo, por un lado, encontramos un panorama muy específico acerca de Dios, porque David expresa lo que él cree acerca de Dios, similar a como Dios se le revela a Moisés en el capítulo número 3, porque la manera en la que David le da propiedad a Dios sobre el rol que David está viendo a Dios protagonizar. David está viendo a Dios como el yo soy que ocupa una función. ¿Sí? Si usted conoce la Biblia, usted sabe que en esos primeros momentos dentro de la Escritura donde Dios se revela a Abraham, donde Dios se revela a Moisés, la manera en la que Dios se revela a los patriarcas es como el yo soy. ¿Estamos aquí o se fueron en descanso? Ok, chévere. Dios se le revela como el yo soy. Pero ahora en esa idea del yo soy, David dice, Él es. Entonces, esto es importante porque David establece un contraste entre el poder, la grandeza y la santidad del yo soy y el trabajo de un pastor. Un dato súper interesante acerca de la percepción que tiene el pueblo de Israel con relación a la idea de los pastores es que esos pastores, escucha esta idea, dentro de la sociedad, el trabajo del pastor no era un trabajo honorable. La posición de trabajo de un pastor no era un trabajo dignificante. Esa dentro de la sociedad era un trabajo
súper desagradable, porque en la antigüedad el trabajo del pastor era visto como uno de los trabajos más bajos dentro de la sociedad. Y aquí, escuche, la manera en la que este capítulo número 23 del libro de los Salmos se contextualiza a la realidad social desde donde David escribe, es desde esa plataforma que David comienza a presentar la conmiseración de Dios. ¿Alguien sabe lo que es eso? Le voy a explicar lo que es. La conmiseración es algo similar a la empatía. La diferencia es que aquel que toma una actitud de conmiseración no solamente es empático con lo que siente esta persona, sino que alguien se degrada al nivel de vulnerabilidad del que sufre. Esto es súper importante, porque quizá lo que yo voy a predicar ahora del Salmo 23 usted lo escuche solamente de mi boca. No porque yo soy el predicador más diestro, es porque muchas veces el libro de los Salmos es bien complicado de predicar, porque la inmensa mayoría de la gente no hace un trabajo contextual histórico. Y por causa de la falta del contexto histórico perdemos esta idea. Desde el principio David está presentando un contraste entre el poder del yo soy, entre el poder de Jehová, el varón de ejército, entre el poder del Dios que vence las batallas, pero se hace pastor. Es este contraste entre el Dios que tiene todo el poder, que reduce esa experiencia de Él, nada más y nada menos, a la conmiseración del estado de David. Porque si usted mira con cuidado, usted se va a dar cuenta que David se está poniendo en el lugar de la oveja. Y está reduciendo al Dios Todopoderoso a la fragilidad, al desprecio, al rechazo social del trabajo del pastor. Si usted, no sé si a usted le gusta estudiar la Biblia, pero si le gusta estudiar la Biblia, yo le voy a recomendar con cuidado que usted mire los lentes mesiánicos de David, que comienzan a escribirse a partir del Salmo capítulo número 22. El Salmo número 22 es un salmo mesiánico, porque la Biblia dice que David comienza a ver a Jesucristo en sus días. Y después usted se va a dar cuenta, porque el Salmo 22 es para pelo. O sea, el Salmo 22, que se escribe 2600 años antes, David empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si usted mira con cuidado el Salmo número 22, 2600 años antes, el panorama que está describiendo el Salmo número 22 es el panorama del Vía Crucis y la crucifixión de Cristo. ¿Estamos aquí? David está manteniendo esa imagen profética y esa imagen mesiánica de Dios en Jesús, y ahora dice: ese que se sacrifica, ese que muere, ese que se entrega, también asume una posición vil, asume una posición menospreciada. Señores, Colosenses capítulo número 3 habla precisamente acerca de la manera en la que el Hijo de Dios, que es Dios mismo, yo vine con ganas de predicar y usted está en Narnia, pero estamos aquí, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Ok, chévere. Ese Hijo de Dios que se hace hombre, dice el apóstol Pablo, que pone por basura todo lo que tiene delante de Dios. Y es como si en el Salmo 23 David lo viera desde el rol más vil de la sociedad. Él dice: este yo soy, me ama tanto que me ve quebrantado, me ve con hambre, me ve menesteroso, me ve como una oveja y se hace por mí un pastor. Él puede ser Dios y estar sentado en el trono. Él puede ser Dios teniendo todo el poder, pero asume el rol
un rol marginado por la sociedad, un rol menospreciado por los hombres. Isaías capítulo número 53 dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y dice Isaías, y le tuvimos por herido de Dios y abatido, diciendo Isaías, el mundo lo menospreció porque Él tomó un rol tétrico, algo que no era digno de nadie. Pero ese es el amor evidente de Dios que lo está proyectando David desde la propia historia de su vida. Es como si David estuviera usando el prisma de su vida para proyectar una imagen paralela a la vida que él había vivido como pastor de ovejas, cambiando de rol. El contexto histórico del Salmo número 23 está ligado a esta porción escritural. Busque la Biblia conmigo. Primera de Samuel, capítulo número 17. ¿Alguien ha escuchado esta historia antes? ¿Verdad que sí? Primera de Samuel 17 es el capítulo donde David se le ofrece a Saúl como la persona que iba a resolver el problema con el gigante. Míreme, uno de los menosprecios por los que nadie ve a David como capaz de vencer al gigante, no solamente es porque David es el menor de la familia, es porque David era el pastor de las ovejas. Y esa era una posición desagradable para la gente. Primera de Samuel capítulo 17, verso número 33. Este es el contexto, o sea, esta es la imagen que tiene David dentro de su cabeza cuando va a escribir el Salmo 23. ¿Estamos aquí? Estamos en la pantalla. Primera de Samuel capítulo 17, verso número 33. Mira lo que dice. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león y cuando venía el oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese siervo, yo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al Dios del ejército viviente. Escuche, porque esto es importante. Esta es para la gente la imagen de un pastor, es la imagen de alguien indigno. Pero David estuvo, escuche, yo estoy predicando mejor que lo que usted está adorando al Señor, pero yo le prometo que voy a seguir. David tiene una imagen distinta, porque David no es alguien opulente en la sociedad que está mirando el trabajito deplorable del pastor. David, desde su personificación del pastorado, vio que el pastor era alguien feroz, que el pastor era alguien valiente, que el pastor era alguien que celaba las ovejas que le habían delegado en su mano. Alguien que entienda lo que yo estoy hablando en esta hora, de que David sabía que el pastor era alguien que reconocía que Dios le había puesto algo en las manos y su responsabilidad era cuidar lo que Dios le había puesto en las manos. Basado en ese contexto, ahí David dice: por eso Jehová es mi padre, porque si yo era valiente y tenía que echarle las manos a los leones,
leones, yo sé que Jehová puede hacer algo mejor que eso por mí. Si yo era pastor y yo podía pelear en contra de los lobos y yo estaba dispuesto a sacrificar mi vida, yo sé que Jehová, que es el yo soy, que es el poderoso, vine a predicar hoy, que es el poderoso en batalla, ese Jehová tiene la capacidad de hacer algo mejor que eso por mí. Ahora, esto es importante que usted lo entienda, porque David tiene la imagen de un pastor valiente, pero aún siendo un pastor valiente, no deja de ser visto como un pastor. En el Salmo 23, David está presentando el corazón del amor de un Dios que se presenta al nivel de la fragilidad del hombre. Señoras y señores, eso le llama el apóstol Pablo la encarnación del Hijo de Dios. No es Dios estando allá y nosotros estando acá. Es que Dios se vistió de hombre. La manera clara, la idea clara que tiene David acerca del pastor. Señores, la función del pastor casi era una función de destierro. Cuando había en la familia la necesidad de que alguien fuese pastor de ovejas, siempre se escogía al hijo menor. Y a ese hijo menor se le daba la responsabilidad de enviarlo a las ovejas, porque literalmente ese hijo menor tenía que mudarse al lugar donde estaban las ovejas. Ese hijo menor no tenía vacaciones. Ese hijo menor tenía que estar mañana, día, tarde y noche con esas ovejas. Ese hijo menor no se le podía perder ni una de las que le habían entregado. Cuando David está diciendo, escuche bien, que Jehová es su pastor, David entiende el contexto del trabajo. David sabe que eso es un trabajo sucio, que era un trabajo costoso, que era un trabajo difícil, que era un trabajo violento. Y la manera magistral en la que David involucra, combina los términos, las ideas del poder de ese Dios con la manera en la que ese Dios baja al nivel de la fragilidad del hombre es maravillosa. David está hablando de la conciencia de un amparo constante. David sabe que él no podía abandonar las ovejas. Cuando David está diciendo Jehová es mi pastor, David está conscientemente declarando que él sabe que él tiene un Dios que no lo ha abandonado nunca. Voy con una palabra de domingo. Que transcircunstancialmente ha estado ahí. Que por encima de lo... Escuche, el pastor de ovejas no podía abandonar las ovejas ni en invierno, ni en verano, ni de noche, ni de día. Porque, escúcheme, el enemigo número uno de las ovejas no son los lobos. El enemigo número uno de las ovejas son los ladrones. Porque las ovejas no solamente tienen valor por lo que son, también tienen valor por lo que producen. Y el pastor no solamente tiene que cuidarlo de las ovejas, de los lobos, y tiene que cuidarlo de los osos. El enemigo número uno de las ovejas son los ladrones. Porque siempre hay uno que quiere meter las manos en el rebaño de Dios. Cuando David está diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. David está diciendo el gran yo soy tuvo conmiseración de mí. David está diciendo ese Dios todopoderoso descendió a mi miseria
no me está mirando desde las gradas. Mírame, Dios siempre ha estado ahí. Estaba ahí con Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba ahí en la cisterna con José. Estaba ahí en el Mar Rojo con Moisés. Estaba allí cuando Lázaro estaba metido en ese sepulcro. Estaba allí cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua. Dios siempre está ahí. Escúchame por favor. La iglesia, la religión, el clasismo dentro de la iglesia hace que la gente piense que Dios está, y Dios se siente estar cuando la gente está celebrando, cuando tú estás en bendición, cuando tú estás en victoria, cuando tú estás en el éxito, cuando las cosas te están saliendo bien. Pero la manera en la que David expresa este Salmo 23 es mostrando ese siervo sufriente que no solamente está cuando la gente está aplaudiendo, también está cuando la gente está llorando, también está cuando la gente se siente perdida, también está cuando la gente tiene hambre. Está allí cuando la gente tiene necesidad. Está allí cuando la gente está siendo perseguida. Está allí cuando la gente está siendo abandonada. Cuando a la gente le están dando la espalda. Cuando la gente se siente frustrada. Cuando la gente se siente rota. Cuando la gente... Yo vine a predicar. Yo le dije que yo vine a predicar hoy. Cuando la gente siente que no tiene un camino. Cuando la gente siente que no tiene alternativa. Ahí está Él. Yo sé que es muy difícil que los sensores naturales de las emociones logren sentir a Dios, pero déjame decirte algo, puede que tú no lo estés sintiendo porque tus emociones están comprometidas con la pérdida, puede que no lo estés sintiendo porque tus emociones están comprometidas con el dolor, puede que no lo estés sintiendo porque tú ves que tus enemigos están alrededor tuyo, pero yo necesito que tú entiendas que Dios es ese Dios que está ahí en la fragilidad, que está ahí en el abandono, que está ahí en la frustración. Esa es la manera en la que referencialmente David está apelando a la misericordia y a la piedad que él experimentó ante el malestar y el dolor de su vida. David se está poniendo en la posición de una oveja frágil, indefensa, incapaz. Pero David está haciendo notable que él ha generado confiabilidad. Escuche, que esto me va a quedar de tweet. David está generando confiabilidad en la lealtad de Dios. David está diciendo, mire el panorama por favor, porque ponme ahí el Salmo 23 otra vez. David pone esta idea. Ponme el verso 2 ahí. Dice: en lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, esto parece que no habla de un panorama muy tétrico, pero el inicio del verso número 2 nos da del verso número 3, ponme el 3 ahí, pone un contexto duro del proceso de David. Porque David dice: confortará mía. Míreme, los que necesitan estar confortados por Dios son los que están rotos. Si usted mira el verso número 3 y hace la interpretación hermenéutica al berrés del 3 para el 1, se va a dar cuenta de cuál es el panorama. David está quebrantado. ¿Lo vio? Mira el 2 de abajo para arriba. David tiene sed. David tiene hambre. Él dice: yo sé que no me va a faltar nada, porque yo he tenido sed antes, porque yo he tenido hambre antes,
Y en esos lugares de delicados pastos es que Él me hace descansar. Es como si David está apelando a la memoria, a la referencia que él tiene del comportamiento leal de Dios. Mírame, la fe espiritual crece porque la fe descansa en la lealtad de Dios. Dios es leal a su palabra y Dios es leal a su gente. Dígame si estamos aquí. David está diciendo: yo estuve, hoy yo estoy en un momento en mi vida donde yo necesito que Él me lleve a esos lugares donde Él ha confortado mi alma para que la conforte otra vez. Note que no es retrospectivo. David está hablando desde el presente. David no está diciendo: Él está confortando mi alma. David no está diciendo: Él confortó mi alma. Él dice: Él va a confortar mi alma, queriendo exponer de manera tipológica y metafórica que lo que está pasando en la vida de David necesita que Dios intervenga como alguien que conforta, que consuela, que repara, que ayuda. Es como si David estuviera diciendo que no hay deficiencia en la provisión divina. Que cuando Dios decide intervenir en la vida del hombre, Dios no deja espacios vacíos. David está enfatizando en esta idea de que Dios de manera habitual lo hace descansar en pastos abundantes. David no está diciendo: Él me va a hacer descansar en algunos pastos. David está diciendo: en lugares de delicados. David está demasiado seguro al lugar donde Dios lo va a descansar, como si Dios lo hubiese llevado ahí antes. ¿Estamos aquí? La pregunta es, ¿cómo? Míreme, que ahora le voy a enseñar algo. ¿Cómo o desde dónde se genera ese proceso de reposo y de descanso? Que David lo está comparando con agua y con comida. Libro de Deuteronomio, capítulo número 32. Libro de Deuteronomio, capítulo número 32, verso número 1 en adelante. Dígame si lo encontró, por favor. Mira cómo dice la palabra del Señor. Esto parece que no tiene una coherencia, pero yo le voy a hacer la interpretación. Porque con este habéis, escuchad vosotros, a veces es un poquito complicado, pero... Libro de Deuteronomio, capítulo número 32, verso número 1. Mira lo que dice. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Este verso es medular aquí. Él es la roca
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Lo que está diciendo el escritor, señoras y señores, es que ese reposo viene como el resultado que Dios trae a la mente, como una provisión que viene desde el cuidado de Él como pastor. El momento en el que el libro de los salmos están siendo escritos por David, la mayoría de los salmos de David son escritos como el resultado del dolor, de la angustia y de la recordación de su miseria. David está diciendo, ¿puedo predicar? David está diciendo, ha habido momentos en mi vida donde yo ando como una oveja irracional que no encuentro hacia dónde ir, que no encuentro esperanza ni le encuentro sentido a nada. Y ahí encuentro un pastor. Pero ese pastor que me pastorea a mí a través de sus palabras trae reposo a mi vida. En otras palabras, David está poniendo esas palabras de Dios como ese algo que le devuelve la vida, lo refresca. Es como si el cuidado de Dios como pastor estuviera revitalizando a David y reviviendo a David para reparar su fuerza. Porque ese pastor conoce dónde están los pastos verdes y las aguas de reposo que nos restauran. Porque no hay manera de llegar a los pastos verdes y a las aguas de reposo si el Señor no nos dirige y nosotros no le obedecemos. David está diciendo, en los momentos de fragilidad en mi vida, Dios me dirige a través de su palabra. Dios me dirige con sus palabras a lugares donde las propias palabras de Dios me refrescan, me reviven, me revitalizan, me devuelven la energía, me devuelven el ánimo. Señores, si la iglesia vuelve a valorar la palabra de Dios tiene el poder para devolvernos la vida en medio de los procesos de quebrantamiento y desesperanza. Esta mañana, no sé si usted sigue mis redes sociales y vio mi publicación de esta mañana. Yo tenía esta palabra en el corazón y el Espíritu Santo me trajo a memoria un evento muy importante dentro de mi vida, que por esas cosas de Dios quedó grabado en video. Y yo busqué hasta que lo conseguí. Y si le soy honesto, las palabras de ese día fueron mis pastos verdes esta mañana. El recordar esas palabras de Dios hacia mi vida y esas promesas de Dios para mí se volvieron para mí esas aguas salutíferas. Hay veces que a nosotros nos encanta que Dios nos hable, pero no podemos
no podemos amar que Dios nos hable si no buscamos preservar una buena memoria de las palabras que Dios nos habla. Pastor, yo estoy pasando por un momento difícil. Escúchame, lo que te va a revivir es la palabra que Él te habló. Eso es lo que está diciendo David. David está diciendo: lo que conforta mi alma cuando yo estoy en medio de la batalla, cuando yo estoy en medio de la desesperación, lo que conforta mi alma son los pastos verdes de Dios, la palabra de Dios. David está diciendo: lo que me hace pensar que yo voy a descansar. David no está descansando. Aló, David está soñando con el día que Dios lo haga descansar. David está siendo tan abatido que David no puede tener descanso en el proceso. Y David dice: yo sé que Él me va a llevar a un lugar donde yo voy a poder descansar. Lo que está diciendo es: no estoy descansando ahora. Ahora, David tiene esa confianza porque David conoce la lealtad de su Dios. Y lo que está reviviendo la fe es la palabra de ese Dios. Yo creo que con palabras yo no puedo describir lo difícil que es pastorear. Hay algunos que me dicen: ay, es que yo casi no molesto. Pero hay unos que molestan por 4 veces lo que no molestas tú. Y no somos una iglesia muy grande, pero somos ya 100 y tantas personas y yo soy uno. ¿Sabe lo que me hace a mí? Sacudirme cuando el desánimo me toca. Pues no lo parece, pero yo me desanimo, ¿sabe? No lo parece porque yo trato de predicar con el mismo ánimo, con la misma fuerza, con el mismo espíritu. Y me he dado cuenta que cuando menos ánimos tengo, más Dios me usa, porque cuando hay menos de mí, hay mucho de Él. Y gloria a Dios, porque cuando hay menos de mí, hay mucho de Él. ¿Sabe lo que a mí me hace decir: no, yo no puedo, no puedo? Yo no le puedo dar lugar a este coraje, yo no le puedo dar lugar a este desánimo. Yo me tengo que sacudir, yo me tengo que levantar. La palabra de Dios, esa idea, esa palabra de Dios me crea una imagen en mi cabeza. Y yo digo: Dios no ha terminado todavía. Dios me dijo que yo iba a ver esto, y hasta que yo no lo vea significa que Dios no ha terminado. Dios me prometió que yo iba a ver aquello, y hasta que Dios no cumpla cada palabra que Dios ha hablado, Dios no ha terminado. Escúchame, porque para mí es importante establecer esta idea. Tú vas a encontrar descanso cuando tú aprendas a valorar la palabra de Dios, que es la que te da descanso. Esa palabra que Dios te trae a la memoria cuando tú tienes miedo. Esa palabra que Dios te trae a la memoria cuando tú estás frustrado. Esa palabra que Dios trae a memoria cuando las cosas están saliendo mal. Él me va a pastorear. Él me va a dirigir a un lugar donde yo pueda descansar. ¿Qué clase de declaración está haciendo David? David está diciendo: Dios no me va a dejar aquí. Dios no me va a dejar en este momento de mi vida. Dios me va a sacar a un lugar. Yo siento la presencia del Señor. Dios me va a sacar a un lugar donde su palabra va a volver a alimentarme. Dios me va a sacar a un lugar donde yo voy a poder estar tranquilo y mis enemigos no van a poder llegar a donde mí, y los ladrones no me van a encontrar, y las fieras del campo no van a acabar conmigo. Dios me va a pastorear y me va a llevar a un lugar donde yo voy a estar tan seguro que estoy convencido que nada me faltará. ¿Qué clase de declaración? El domingo voy a hablar de la vara y del cayado. Por eso voy a traer ovejitas. Y porque quiero que los nenes toquen a las ovejitas. ¿Sabe que yo soy un niño como de 8 años con barba? Usted sabe eso, ¿verdad? Ok, pues yo
estamos negociando, el pastor Leo y yo le pedí 3 ovejas. Y Leo me dice, pero ¿te traes 3 ovejas? Estoy negociando, voy a traer 3 o 4 ovejitas. Voy con un kennel grande de perro a buscar ovejas para allá. Yo estoy emocionado. Porque el domingo voy a hablar de la vara y del cayado. Cómo la vara y el cayado no tiene sentido. Mire, no tiene sentido porque el cayado es para infundir disciplina y redirigir el camino de las ovejas. Como las ovejas son tercas, el cayado, que yo tengo uno por ahí, lo usa el pastor para meter la curvita del cayado en el tobillo de la oveja y fracturarle la pata a la oveja. ¿Sabía eso usted? Porque las ovejas no tienen sensibilidad ósea ni muscular. Cuando la oveja tercamente está yendo siempre fuera del rebaño y el pastor tiene un problema de disciplina con la oveja, el pastor agarra a la oveja con el cayado por la pata y le da una vuelta al cayado y le fractura la pata y la carga en los hombros para mandarle un mensaje inconsciente a la oveja, para que la oveja pueda oler al pastor y el pastor la va cargando y le va hablando, para que la oveja sepa cómo huele al que ellos tienen que seguir y cómo se oye. No, yo voy a dejar eso para el domingo, porque eso es para el domingo. Le estoy tirando un chichipop en las papas ahí para que ustedes entretengan. Eso es para el domingo, eso es para el domingo. La conciencia de la oveja ahora es, como ella no siente dolor, por eso la Biblia dice que Jesús fue llevado como oveja al matadero, que enmudeció y no abrió la boca, es porque las ovejas no tienen sensación de dolor. El pastor le está fracturando la pata, pero la oveja no siente dolor. La oveja lo que sabe es que no puede caminar. ¿Aló? ¿Cómo es que la corrección violenta de Dios le trae aliento a David? Porque el pastor puede dejar que te lleve el oso y el león. El pastor puede dejar que te robe el ladrón. Pero el pastor prefiere fracturarte la pata y cargarte a dejar que te lleven los que te pueden. Míreme. Dios. Yo sé que hay muchos de nosotros que nos encontramos en ese momento neutro, donde las cosas quizás no están saliendo como estaban las expectativas del inicio de año. Deja que Dios te pastoree. Solo voy a repetir hasta que yo termine esta serie. Deja que Dios te pastoree, porque cuando Dios te pastorea, Dios va a traer a tu memoria todo el tiempo, va a llevar tu mente al lugar donde tú puedes descansar. Ese lugar de la palabra de Dios que dice que Dios no ha terminado contigo, que el panorama se ve difícil, pero hay un después de esto, que las cosas no están saliendo bien, pero Dios no deja para siempre desvalido al hombre, que el Dios que comenzó la obra perfecciona la obra, que aquel que nos hizo el llamado va a cumplir esa palabra. Dios no es solo un Dios de victoria. Dios es un Dios que interviene en la fragilidad nuestra y baja al nivel de nuestro dolor. Si le gusta un chin de teología, eso se llama la idea del siervo sufriente. La Biblia explica desde el Génesis al Apocalipsis cómo la deidad de Dios en Cristo no es este Dios que está en un pedestal mirando desde las gradas a la gente sufrir. ¿Estamos aquí? Decía esta mañana y cierro. Dios siempre interviene. Dios siempre está. Es que yo no lo veo. Está bien. No significa que Él no está.
daba un ejemplo. En la mañana daba un ejemplo. Y estaba dando un ejemplo de esa idea en ese verso bíblico donde la Biblia habla de Ananías, Azarías y Misael, Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Recuerda esa historia de la Biblia? La Biblia dice que cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia, ellos están en Babilonia y están cautivos allí. Y en esa cautividad, ellos son amenazados con ser llevados. Nada más y nada menos que un horno de fuego. Esto yo lo he dicho antes aquí. La Biblia nunca dice que Sadrac, Mesac y Abednego vieron nada. El horno lo habían calentado 7 veces. Y de momento, Nabucodonosor dice: adiós. Pero no fueron 3 los que echamos ahí. Y yo veo allá adentro un cuarto personaje que es como el hijo de los dioses. Mírame. Mírame. Importante no es que tú lo veas en el horno. Importante es que el que te quiere matar vea que él está contigo en el horno. Quizás tú no lo vas a ver, pero si la enfermedad lo ve, si los demonios lo ven, si el diablo lo ve, ¿alguien entiende lo que yo estoy hablando? Si tus enemigos lo ven, quizás tú no estás viendo nada alrededor, pero lo importante es que el enemigo que vino para matarte sepa que tú no estás solo, que dentro de ese horno, en esa depresión, en ese proceso de pérdida, con esas ganas de dejarlo todo, allí está Él listo para confortarte, listo para darte alimento. Uy, yo vine con ganas de predicar hoy. Qué bueno es. Jehová es mi pastor. Nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David dice: Él confortará mi alma. Y yo voy a cerrar esta idea, yo voy a cerrar este sermón esta noche estableciendo esa idea. En medio de este proceso, Dios quiere confortar tu alma. Yo no soy una persona muy